Camille Claudel nació el 8 de diciembre de 1864 en Fère-en-Tardenois, un pequeño pueblo en la región de Aisne, en Francia. Su familia pertenecía a la burguesía provincial. Su padre, Louis Prosper Claudel, trabajaba como funcionario del INS-ESINT, registro civil, mientras que su madre, Louise Athanaïs Cécile Cerveau, provenía de una familia acomodada y estrictamente católica. Desde pequeña, Camille mostró un temperamento fuerte e independiente, rasgos que más tarde marcarían su vida y obra. Pasó sus primeros años en Villeneuve-sur-Fère, un entorno rural que despertó su imaginación y sensibilidad artística. Sus días transcurrían entre los campos y las rocas que rodeaban la casa familiar, donde jugaba con su hermano menor, Paul, quien años después se convertiría en un célebre poeta y diplomático. Paul la idolatraba y la describiría en su correspondencia como una figura fascinante, rebelde y llena de vida. Desde muy niña, Camille mostró una inclinación extraordinaria por la escultura. En lugar de jugar con muñecas como las demás niñas, de su edad moldeaba figuras en arcilla con sus manos pequeñas y firmes. Su fascinación por la forma y la textura llamó la atención de su padre, quien, a diferencia de su madre, apoyó tempranamente su talento y creatividad. A los 12 años, Camille ya esculpía rostros y figuras inspiradas en su entorno, trabajando con dedicación y sin descanso. Su madre, en cambio, consideraba que el arte no era una ocupación adecuada para una joven de su condición y veía con desdén su pasión por la escultura. En 1876, cuando Camille tenía 12 años, la familia se trasladó a Nogent-sur-Seine debido a un nuevo puesto de su padre. Allí, el destino la acercó al escultor Alfred Boucher, quien visitaba con frecuencia la región y se interesó por el talento de la niña. Impresionado por sus primeras obras, Boucher se convirtió en su mentor, brindándole orientación y animando a la familia a permitirle estudiar en París. Para su madre, esta idea era descabellada. Para su padre, era una oportunidad que no podía desaprovecharse. En 1881, con apenas 17 años, Camille Claudel se trasladó a París junto con su madre y sus hermanos. Ingresó en la Académie Colarossi, una de las pocas instituciones que aceptaban mujeres en el estudio de las artes plásticas. Allí continuó perfeccionando su técnica bajo la guía de Alfred Boucher, trabajando incansablemente en un mundo dominado por hombres. Compartía taller con otras jóvenes escultoras y su disciplina la distinguía de inmediato. Fue en ese entorno donde, en 1883, conoció a Auguste Rodin, el artista que cambiaría su vida para siempre. En 1883, cuando Camille Claudel tenía 18 años, Alfred Boucher partió a Italia tras ganar el prestigioso premio de Roma. Antes de irse, preocupándose por el futuro de su alumna más talentosa, recomendó a Auguste Rodin que tomara su lugar como mentor del grupo de jóvenes escultoras en el que ella trabajaba. Fue así como Camille conoció a Rodin, un artista ya consolidado, cuya técnica y visión revolucionaban la escultura de la época. Desde el primer momento, Rodin quedó asombrado por la fuerza y la precisión del modelado de Camille. Pronto la invitó a trabajar en su taller, donde se convirtió en una de sus asistentes más destacadas. Se encargaba de esculpir manos, pies y fragmentos de cuerpos para sus obras monumentales, incluido el célebre conjunto de Las puertas de Lis et Sienteli, Infierno. Sin embargo, su papel no se limitó a ser un aprendiz. Su propio estilo comenzó a influir en la obra de Rodin, y su talento brillaba con una luz propia. En 1884, con apenas 20 años, modeló su primer encargo importante, Busto de Auguste Rodin, una escultura que revelaba su dominio del retrato y su profundo sentido de la expresión. Su relación con Rodin trascendió el ámbito artístico y se convirtió en una historia de amor apasionada y tormentosa. Rodin la admiraba, la apoyaba y la impulsaba a desarrollar su propio camino, pero su negativa a romper con su pareja de toda la vida, Rose Beret, se convirtió en una fuente constante de sufrimiento para Camille. La relación se volvió cada vez más tensa, llena de promesas incumplidas y desencuentros, al mismo tiempo que la joven escultora luchaba por abrirse paso en un mundo del arte dominado por los hombres. En 1888 presentó una de sus primeras grandes obras independientes, Sakuntala, una escultura inspirada en la mitología india que representaba a dos amantes en un emotivo reencuentro. La obra fue recibida con elogios y le valió una mención honorífica en el Salón de París de 1888. En 1893, Camille renunció a trabajar en el taller de Rodin y abrió su propio estudio en París. Quería demostrar que no era solo una discípula, ni una sombra del gran maestro, sino una artista con una visión única y poderosa. Los años siguientes fueron un periodo de intensa creatividad y lucha.
En 1895 recibió un importante encargo del gobierno francés, una escultura en mármol titulada La Edad Madura. La pieza era profundamente simbólica y revelaba su dolor personal. Un hombre maduro era arrastrado por una figura alegórica hacia una mujer anciana mientras una joven se arrodillaba implorante. Muchos interpretaron la obra como la representación de su ruptura definitiva con Rodin. A pesar de su innegable calidad artística, la escultura no fue bien recibida por algunos sectores influyentes y el Estado nunca realizó el pago prometido. Este revés financiero marcó el inicio de una serie de dificultades económicas para Camille. Con el tiempo, las oportunidades fueron disminuyendo. A pesar de su esfuerzo y de la originalidad de su obra, los encargos eran escasos y la crítica la ignoraba o la consideraba bajo la sombra de Rodin. En 1905 comenzó a aislarse cada vez más en su taller, convencida de que el escultor y sus allegados conspiraban en su contra para destruir su carrera. La falta de apoyo, las deudas y la presión social la llevaron a la desesperación. En 1913, tras la muerte de su padre, su único protector dentro de la familia, su madre y su hermano Paul decidieron internarla en el asilo de Montevergis, a las afueras de Aviñón. Durante los 30 años siguientes, Camille vivió recluida, lejos del mundo del arte y olvidada por casi todos. Nunca volvió a esculpir. Murió el 19 de octubre de 1943, en completo aislamiento, sin recibir visitas de su madre ni de su hermana. Solo su hermano Paul la recordó en sus escritos, pero para entonces ya era demasiado tarde. Cuando Camille Claudel conoció a Auguste Rodin en 1883, tenía 18 años y él 43. Al principio, su relación fue estrictamente artística. Ella era su alumna y trabajaba en su taller como asistente, modelando fragmentos para sus esculturas. Con el tiempo, la admiración mutua se convirtió en atracción y finalmente en un amor intenso y apasionado. Rodin quedó fascinado por la energía y el talento de Camille, y ella, a su vez, encontró en él un mentor y un amante que la impulsaba a perfeccionar su arte. En 1885, su relación se volvió oficial en círculos cercanos. Pasaban largas horas, juntos en el estudio, compartiendo ideas y modelando esculturas uno al lado del otro. Rodin la inmortalizó en numerosas obras, incluyendo La Eterna Primavera y El Beso, en las que muchos creen ver reflejado el ardor de su amor. Camille también esculpió retratos de Rodin con una intensidad que revelaba la profundidad de su vínculo. Se prometieron amor y compromiso, y Rodin llegó a escribirle una carta en la que juraba no tener otras amantes y dedicarle su vida. Sin embargo, esto nunca se cumplió. Rodin nunca dejó a Rose Beret, la mujer con la que había compartido gran parte de su vida y con quien convivía desde hacía décadas. Camille, con el tiempo, comenzó a darse cuenta de que sus promesas eran vacías y que siempre ocuparía un segundo lugar en la vida del escultor. Su amor se tornó en una mezcla de pasión, celos y desilusión. Se alejaban y volvían a encontrarse en un ciclo de atracción y ruptura. En 1892, tras casi una década de relación, Camille decidió terminar definitivamente con Rodin. Se apartó de él, dejó de trabajar en su taller y se dedicó por completo a su propia obra. Tras la separación, Camille vivió periodos de aislamiento y momentos en los que intentó abrirse nuevamente al amor, pero nunca encontró una relación que la llenara. Se especula que pudo haber tenido algún romance fugaz, pero no hay pruebas concretas. Lo que sí se sabe es que nunca se casó ni tuvo hijos. En algunas de sus cartas escribió sobre su deseo de independencia y su rechazo a las ataduras tradicionales, lo que sugiere que la maternidad no formaba parte de sus aspiraciones. En sus últimos años en París, antes de ser internada en 1913, Camille se refugió en su estudio, cada vez más distante del mundo. Su vida amorosa quedó atrás, envuelta en la sombra de un pasado que le había dejado heridas profundas. Sus últimos rastros de afecto se dirigieron a su hermano Paul, a quien escribió algunas cartas desde el asilo, aunque con el tiempo también él dejó de visitarla. Desde su infancia hasta su trágico final, la vida de Camille Claudel estuvo marcada por varios temas fundamentales que influyeron en su destino y en su legado. Más allá de su carrera, su amor por Rodin y su reclusión, hay aspectos esenciales que revelan la complejidad de su existencia. Uno de los temas más relevantes en su historia fue su lucha como mujer en el mundo del arte. En la Francia del siglo XIX, la escultura era un campo dominado por hombres, y las mujeres que intentaban destacar enfrentaban el desprecio y el escepticismo de la sociedad. Camille desafió estos prejuicios con una determinación feroz, negándose a limitar su arte a las expectativas impuestas a las mujeres de su tiempo.
Mientras muchas artistas se conformaban con temas considerados adecuados para ellas, como la escultura decorativa o los retratos de niños, Camille se atrevió a modelar cuerpos desnudos, figuras de gran expresividad y composiciones audaces que rivalizaban con las de los escultores más importantes de su época. Otro aspecto clave en su vida fue la influencia de su hermano Paul Claudel. Desde la infancia, Paul y Camille compartieron un vínculo especial, unidos por su inteligencia y sensibilidad artística. Sin embargo, a medida que crecieron, sus caminos se bifurcaron de manera drástica. Mientras Camille se sumergía en el polysionoisme, arte y desafiaba las normas sociales, Paul abrazó la religión y el conservadurismo, convirtiéndose en un ferviente católico y diplomático. Aunque al principio la admiraba, con el tiempo su visión de ella cambió. Paul consideraba que el arte de su hermana era inmoral y que su vida estaba marcada por el pecado y la rebelión. A pesar de su amor fraternal, nunca la apoyó plenamente y tras la muerte de su padre fue uno de los responsables de su internamiento en el asilo. La salud mental de Camille también fue un tema crucial en su historia. A medida que envejecía y enfrentaba el rechazo del mundo del arte, comenzó a desarrollar una profunda paranoia. Se convenció de que Rodin y sus allegados conspiraban para arruinar su carrera, creyendo que él la perseguía y obstaculizaba la venta de sus obras. Su comportamiento se volvió errático, y sus últimos años en París estuvieron marcados por la reclusión y el abandono. Aunque algunos de sus amigos intentaron ayudarla, su familia la consideró inestable y decidió ingresarla en Mondevergues. En 1913, el olvido y la redención póstuma son otros aspectos importantes de su legado. Durante los 30 años que pasó en el asilo, el mundo del arte prácticamente la ignoró. Su madre nunca fue a visitarla y su hermano lo hizo solo en contadas ocasiones. Murió en 1943 y su cuerpo fue enterrado en una fosa común sin ningún reconocimiento. Sin embargo, décadas después, su trabajo fue redescubierto y reivindicado. Hoy es considerada una de las escultoras más brillantes de su tiempo, y su talento, antes eclipsado por la figura de Rodin, brilla con luz propia en museos y exposiciones dedicadas exclusivamente a su obra.